no sabía nada de España. Yo lo que conozco es lo que me fue contado de Cuba. Con la pobreza que tenían en este país, derrochaban para demostrarle al mundo que estaban de puta madre cuando no era así. Que ojo con la palabra democracia cuando los socialistas la usan, ¿eh? Fuertemente vigilado, adoctrinado, controlado, no había libertad de expresión. Arrestan a la gente por decir o escribir cosas que a ellos no les gusta. Les suena, ¿no? Aprendí que en Cuba había dos idiomas, el de las consignas en voz alta y el de la verdad en voz baja. Ok, gente, seguramente se estarán preguntando, Claudia, ¿y este video? Un video que voy a hablar de los libros que me he leído este año. Y aunque tú no leas, y aunque no te interesen los libros, quédate. Porque no solo voy a hablar como de los libros, sino de historias de esos libros, de las cosas que me han enseñado estos libros, tanto de Cuba, de España, de la época de colonización, de un montón de cosas que es increíble como en los libros, que antes yo obviamente no tenía acceso a los libros que a mí me diera la gana. O sea, saben que salí de Cuba. En Cuba vivimos prácticamente en una prisión. Entonces ahí llegan los libros que ellos quieren que lleguen. Cuando llegaban libros eran demasiado caros. Yo básicamente los libros que tenían en Cuba eran regalados o prestados y leía muy poco, no tenía mucha motivación para leer porque no podía leer lo que a mí me interesaba. Y llegué aquí y empecé a descubrir libros, empecé a leer lo que me recomendaban, empecé a descubrir lo que me gustaba y es increíble cómo he pasado de que antes yo hace muchos años atrás leía un libro en una pila de años o un libro en un año o dos como mucho y ahora me leo pues esta cantidad de libros. En diciembre del año pasado una de las cosas de mi vision board era leer 7 libros o más. ¿Por qué? Porque el año pasado me leí 6 libros y me prometí que este año quería leer un poco más. Así fuera un libro más, yo quería leer. Y bueno, he llegado a la cifra de 8 libros, aunque hay un libro que todavía me estoy terminando, pero no me queda nada. O sea, hoy me siento a leer y hoy mismo me lo termino seguramente. Nada, les voy a hablar, incluso lo voy a hacer en el orden en el que los he leído porque yo en mi Instagram tengo una historia destacada. ¿Saben que Instagram tiene estas bolitas de aquí arriba? Bueno, sígueme en mi Instagram. Y ahí siempre hablo del libro que estoy leyendo, libro que me compré, libro que me regalan, cuando me lo termino, qué me hizo sentir, todo. Siempre lo estoy publicando en mis historias. Entonces, en las historias destacadas, yo tengo una historia que se llama Libros que leo, que lo empecé bien tarde porque yo me he leído muchos libros, pero bueno. Lo empecé a finales del año pasado. El primer libro que me leí en el año fue un librazo. Un librazo. Y estoy hablando del libro preferido de mi suegra, un libro del que ella me hablaba todo el tiempo. Fue en el libro que me adentré a las novelas históricas y es hoy por hoy lo que más amo. Libros basados en hechos reales o libros basados en contextos reales, aunque la historia sea ficción. Isabel Allende, por supuesto, La isla bajo el mar. Madre mía, como yo me enganché a esto. Aprendí un montón de la época colonial, de la época en que España estaba en Santo Domingo, lo que hoy conocemos como República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Estados Unidos. Es increíble todo lo que aprendí de esa historia, que obviamente yo lo que conozco es lo que me fue contado de Cuba. Y aquí aprendes un montón, pero además está escrito desde la historia de Sarité, que es una esclava. Es básicamente la historia de ella, pero a la misma vez aprendes de todo el contexto social de aquella época. Obviamente esto no estará basado en hechos reales, pero el contexto social sí es real, todos los datos que dan son reales. Les voy a leer la sinopsis. Para ser una esclava en el Santo Domingo de finales del siglo XVIII, Sarité había tenido buena estrella. A los 9 años fue vendida a Toulouse-Valmorain, un rico terrateniente, pero no conoció ni el agotamiento de las plantaciones de caña, ni la asfixia y el sufrimiento de los trapiches, porque sabemos que los esclavos lo cogían para trabajar la tierra, y bien duro. O sea, la historia de cómo traían a los esclavos, a los africanos para las islas, para las Américas, es bien dura. Los traían de pie todas las horas esas recorridas, los maltrataban, o sea, los trataban como animales. Los negros
en aquella época eran una herramienta más de trabajo, como mismo también las mujeres. Pero Charité, digamos que nunca le tocó trabajar la tierra, simplemente era una esclava doméstica. Pasan un montón de cosas alrededor de Charité. Me acuerdo que me impactó demasiado, madre mía, me quedé vacía cuando terminé de leerlo, como ese vacío que sientes como, ahora cómo yo lleno esto. Es increíble. Van a aprender muchísimo de la historia, se van a sensibilizar con la historia de Charité, todas las cosas duras que pasa. Isabel Allende siempre pone en alto a la mujer, ¿sabes? Y siempre habla de historias de mujeres, de cómo somos unas luchonas, de cómo hemos llegado a donde hemos llegado, en fin. Pero es que esto está increíble. Después de este libro pasé a leerme otra cosa totalmente diferente, nada de historia ni nada de nada, o sea, fue un libro que me compré y dije, lo voy a leer, y lo leí. Son Las mujeres que amas demasiado. Básicamente es de desarrollo personal, digamos. Son las historias de diferentes mujeres que están enamoradas o demasiado involucradas con hombres un poco complicados, ya sea hombres adictos, hombres que no están en su sano juicio, que están enfermos de alguna forma, y las mujeres que tienden a buscar siempre esos hombres, pues también habla de que tienen su propia enfermedad, ¿no? De amar demasiado, de entregarse a personas un poquito complicadas, porque ellas también tienen que, obviamente, sanar dentro de ellas para no buscar hombres así. En fin, está interesante, la verdad. A mí me enseñó muchas cosas, y bueno, es este tipo de libro de desarrollo personal y tal que ya yo he dejado de leer bastante, pero este lo leí este año. Luego quise retomar obviamente libros de historia, y este libro me enseñó y aprendí muchos datos e información del tiempo en que España estaba en la guerra civil, que además también estaba a flor la Segunda Guerra Mundial. Y es El tiempo entre costura. Quizás muchos de ustedes vieron la serie, yo vi la serie, la amé. Y este libro lo tengo desde hace muchos años porque me lo regaló mi tía hace años en Cuba. Miren cómo está de manchadito, y me lo traje para España para ver si en algún momento me lo leía. Y fue en el 2025 que me lo leí. Es un tocho de libro, pero me lo leí súper rápido, porque si ya la serie la amé, imagínate el libro, que te imaginas tú las cosas, que la visualizas tú a tu forma, como tú entiendes. Es que a mí me encantó. Y básicamente es una modista que se llama Sira Quiroga, que se enamoró del hombre equivocado y por cosas de la vida terminó en Marruecos, y allí se tuvo que quedar porque empezó pues la guerra civil en España, y ella pues no pudo ver más a su familia después de aquello. Se involucró en 10.000 problemas para sobrevivir en Marruecos. Lo que tuvo que pasar fue increíble, y terminó siendo una infiltrada de los ingleses, que básicamente la contrataron como espía en Madrid. O sea, ella tenía que ir para Madrid a montar todo un taller de alta costura y tal, para hacerse de un público simpatizante nazi, para pasarle información a los británicos, porque los ingleses estaban interesados en unirse con España, pero España en aquel momento estaba pues simpatizando con Alemania, y la Alemania de aquella época. Y pues nada, ella le pasaba información de una forma extraordinaria a los ingleses, y básicamente era una espía de los ingleses en Madrid. ¡Buah! Toda la información que aprendes de aquella época es increíble, porque yo no sabía nada de España. Si le soy sincera, sé lo que me enseñan, sé que fue colonizadora de Cuba, tal, ya está, pero ni sabía de la guerra civil, ni sabía de nada, no sabía nada. Y lo estoy aprendiendo básicamente pues con noticias que veo, con videos de YouTube y tal, pero también con los libros. Y de esto trata El tiempo entre costuras. Que no le gusta leer, pues que vea la serie, porque está súper. Y hay una segunda parte que se llama Sira, que también es de María Dueñas, es la escritora de estos dos libros, y es una segunda parte de El tiempo entre costuras. Me costó un poquito más leerlo, no engancha tanto como la primera parte, como todo. Yo creo que las segundas partes nunca fueron buenas, y en los libros suele pasar a veces. Y en este libro básicamente continúa la historia de Sira, y pasa por un montón de lugares, y habla también del contexto histórico en ese momento, cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial. Obviamente acabó la guerra también en España, y es muy fuerte de las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial en muchos lugares de los que se habla aquí. O sea, de hecho está dividido por partes, y cada parte es en un lugar diferente. Primera parte, Palestina. Madre mía, el contexto histórico de Palestina, que bueno, a día de hoy se mantiene la situación en ese lugar. La segunda parte es en Gran Bretaña, en Londres, que ahí es donde ella está casada con un británico. Luego se va a España. La situación en España es bastante triste en cuanto a pobreza en muchos lados, en otros lados pues se recuperaban mucho mejor, en fin. Luego se va a Marruecos,
y en fin, pasa por un montón de lugares y termina siendo, ya no quería formar parte del mundo del espionaje, pero volvió a estar involucrada en el mundo del espionaje. Se habla hasta de Isabel la Católica, se habla de cómo los gobernantes de España, reyes, presidentes que estaban en ese momento, en fin, con la pobreza que tenían en este país, derrochaban para demostrarle al mundo que estaban de puta madre cuando no era así. Se aprende mucho, sobre todo, ya les digo, de la historia de este país. Luego, en el verano, me empecé a leer lo paraba, lo combinaba con el siguiente libro, lo paraba, lo volvía a combinar con el siguiente libro y, en fin, es un libro súper cortito, súper interesante, que te enseña un montón, pero yo como que no lo leía muy continuado porque sentía que tenía que estar, es como si fueras a sentarte a estudiar. Sentía que no era para entretenerme, sino para aprender. Entonces, para aprender tienes que tener la mente libre, tienes que estar serena, tienes que estar enfocada en lo que vas a leer para que realmente todo lo que está aquí se te quede. Es un libro, digamos que de estos de desarrollo personal igual, se llama Los 4 Acuerdos. Los 4 acuerdos son 4 cosas que deberías implementar en tu vida para ser un poquito más feliz, estar más tranquilo, hacerle menos daño a la gente y vivir más relajado. Y la verdad es que están súper interesantes, lo tengo marcado. Les voy a decir cuáles son los 4 acuerdos. El primero es que seas impecable con tus palabras. Es muy importante todo lo que decimos y cómo lo decimos, porque podemos hacer daño sin darnos cuenta. El segundo acuerdo es que no nos tomemos nada personalmente, y esto es muy interesante, sobre todo en mi trabajo, en los comentarios que te dejan la gente y tal. No nos tomemos nada personalmente, porque las cosas que dice la gente o que decimos nosotros mismos dice más del que habla que a donde llega el mensaje, ¿sabes? El tercer acuerdo es súper importante, y es que no hagamos suposiciones. Ay, Dios mío, yo tengo que trabajar mucho en eso todavía, porque a veces pasan cosas, contextos, la gente te dice algo, te lo tomas personalmente, todo está involucrado. Y llegas a hacer suposiciones y nada que ver. A veces todo está en nuestra cabeza. Y nos hacemos un cacao mental, la pasamos mal, nos ponemos tristes, nos ponemos furiosos por gusto. Por hacer suposiciones. Es mejor preguntar, es mejor ir directo, es mejor no suponer antes de formar todo lo que formamos en nuestra cabeza. Y el último acuerdo es: haz siempre lo que puedas. Lo que esté en tus manos hacer, siempre hazlo, siempre inténtalo. O sea, no te rindas antes de, ¿sabes? Siempre haz todo lo que puedas hacer. El siguiente libro, ay Dios mío, es demasiado importante para mí, porque de todos estos libros, todos los libros han venido recomendados por alguien o por algo, ¿no? Este me lo recomendó mi suegra, este era un libro que ya tenía de mi tía, por ende quise leerme la segunda parte pues para continuar la historia. Este era muy viral también en redes, esto me lo regaló una amiga, Iselita, hasta que llegó este libro, que después de horas y horas y horas en librerías con mi tía, que eso lo vieron en el blog que yo hice de Madrid, es el único libro que nunca en mi vida había visto recomendaciones en internet ni en nada. Simplemente lo vi en la sección de niños, que tampoco nunca me había parado a entrar a la sección de niños, y lo elegí por mí, porque leí la sinopsis y me encantó, me llamó la atención, lo compré, lo leí demasiado rápido y lo amé. Terminé llorando. No recuerdo si en otro libro yo me he sentido así, literal, que las lágrimas me han corrido. El muro que nos separa. Es demasiado fácil de leer, o sea, si tú no lees, de hecho miren las letras qué grande, o sea, es demasiado fácil de leer. Es el diario de una niña. Básicamente lo que van a leer en casi todo el libro son palabras escritas por una niña, el diario de una niña que fue separada de su mejor amiga por un muro. ¿Qué muro? El muro de Berlín. Esto no es una historia basada en hechos reales, en plan de que esa historia de esa niña sea real, pero sí está basada en muchas historias que ocurrieron en aquel momento cuando se levantó el muro de Berlín. El contexto histórico es real, los datos que dan son reales, todo, porque lo busqué y todo es real. Y obviamente esto me hizo aprender muchísimo acerca de la situación de Berlín cuando Alemania en 1961, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en dos. En Alemania Occidental, que era la República Federal Alemana, básicamente controlada por Estados Unidos, por Reino Unido y por Francia. Y era el sistema capitalista democrático. Resumidamente, mayor libertad, mayor economía, más oportunidades laborales, en fin, ya saben. Y luego estaba la Alemania Oriental, que básicamente era la República Democrática Alemana. Que ojo con la palabra democracia cuando los socialistas la usan, Ojo. Esta parte estaba controlada por la Unión Soviética. ¿Y cómo era el sistema? Pues comunista. Fuertemente vigilado, adoctrinado, controlado, no había libertad de expresión, había hambre, había problemas económicos. ¿Les suena, no? Pues lo mismo pasó ahí. Y entre cosas de la política estaba la Stasi, que yo creo que yo marqué en el libro, porque es que me identificó de una forma apoteósica. Que de hecho, miren, hay una parte que habla, la niña resume
¿Qué es lo que he aprendido de la Stasi? La Stasi es la que quedó en esa parte comunista de Alemania. Su verdadero nombre es Ministerio para la Seguridad del Estado. Su lema es escudo y espada del partido. Son policías secretas y espías. Arrestan a la gente por decir o escribir cosas que a ellos no les gusta. Les suena, ¿no? A veces arrestan a personas a las que nadie vuelve a ver. Nadie sabe exactamente quiénes son. Obligan a la gente a espiar a sus amigos y vecinos. Todo el mundo les tiene miedo. Torturan a la gente. Eso es la Stasi. Y desgraciadamente me suena a muchas cosas de Cuba. Pero bueno, básicamente hablan de todo ese contexto, hablan de toda la realidad de esos momentos. La niña quedó dividida de su mejor amiga, la que escribe el diario quedó en el Berlín Occidental. Porque aparte de Alemania, Berlín, que es la capital, también quedó dividido a la mitad. Ella quedó en una parte y la mejor amiga del otro. Y en fin, es muy triste la historia. El final es muy triste también. De hecho, termina en el final con cuando tumbaron el muro de Berlín, todo. Ay, está demasiado interesante, lo amé, me encantó la historia, me encantó aprender más de la historia del mundo, porque ya ustedes saben, yo vivía en una nube, no sabía, oye, y hay muchas cosas que no sé aún del mundo, y me encantó, recomendado, total. Luego vino este librito, que es La Reina Carlota. Vi la serie, por supuesto, la serie de los Bridgerton, y La Reina Carlota fue como una precuela que sacaron después. La amé, amo los Bridgerton, y aquí está La Reina Carlota, me lo leí en un pispás, me encantó, lo amé. Es que ya yo amé la serie, por lo tanto, amé esta también. No está basada en hechos reales, ni nada de nada, es una historia de ficción de una reina negra que se enamoró de un rey loco, y a mí me encanta la historia de amor de ellos dos. Ya me compré los siguientes 2 libros, o sea, Bridgerton, el primer y el segundo libro de los Bridgerton, me los compré en Vinted, súper barato. Compren libros ahí, es que lo amé. Si amaste la serie, vas a amar el libro mucho más todavía. Y el último libro que estoy leyendo, que es que lo que me queda es... Caballero, miren, lo que me queda es nada. Ya lo voy a terminar, es un libro demasiado fuerte, es un libro bien corto que recomiendo totalmente. Si ustedes quieren, les voy a dejar el enlace a todos estos libros en Amazon. Este libro no lo van a encontrar en otro lado que no sea en Amazon, o sea, por lo menos este sí se los voy a dejar, porque los demás yo creo que sí los pueden encontrar en cualquier librería digital y demás. Pero este se llama Patria sin vida. Obviamente es de Cuba, de lo que estamos hablando. El título ya a mí me dejó loca, por algo lo tengo en las manos, por el título. Es de Pedro Alexei Cortés Bravo. No es que sea un escritor, es simplemente un cubano que decidió contar su historia en este libro bien pequeño, bien duro. O sea, habla de muchas cosas de Cuba de aquel entonces, pero que se mantienen hoy en día, de la situación, de por qué se emigra, de cuántos frenos se le pusieron a esta persona para poder salir del país. Un médico, que con los médicos es más complicado aún. Todas las veces que se intentó tirar al mar para salir de Cuba. Es demasiado fuerte, demasiado triste. Tengo marcadas varios textos, ¿no? que me han llegado. Aprendí que en Cuba había 2 idiomas, el de las consignas en voz alta y el de la verdad en voz baja. Otra cosa que tengo marcada es: el dolor también guía, que la pobreza enseña, la vergüenza despierta, la fe sostiene. El resto fue subir ese destino con la espalda recta y el alma ardiendo, sabiendo que todo podía salir mal, pero que había algo peor que fallar: quedarse. Y lo otro así, bien cortito, que tengo marcado es: el aprendizaje que más duele y más salva es respirar sin miedo. Qué tan real, por Dios, esa frase, interprétenla, piénsenla. El aprendizaje que más duele, pero que más salva es respirar sin miedo. La libertad. La libertad. Duele, pero salva. Lo que me queda es nada. Quiero pensar que ya es como un final feliz, que es que esa persona logró emigrar, por supuesto. Quiero pensar que tiene un final feliz. No lo he terminado, o sea, lo dejo abierto a ustedes también por si lo quieren comprar, apoyar a un cubano y leer y aprender más de la historia real de Cuba. Voy a leer la sinopsis. Nací en una tierra que me negó sus brazos y me condenó al silencio. Una patria sin vida que me arrancó los sueños y me encadenó a la espera. Cada página de este libro es cicatriz, es llanto y es hambre, el retrato de una nación rota que ahoga a sus hijos. Pero también es el testimonio de un hombre que no se rindió, cruzó mares, enfrentó la oscuridad y desafió el miedo para al final encontrar la luz. Hoy escribo desde la otra orilla, donde la libertad respira. Ya no soy eco de una patria sin vida, sino parte del grito eterno de millones de cubanos que claman patria y vida. Estos son los 8 libros, 4, 5, 6, 7, 8 libros que he leído este año. Ya ven cómo he aprendido, a pesar de que son libros con historias no basadas en hechos reales, muchas. Esta sí, por supuesto. El contexto histórico sí es real, los datos históricos sociales sí son reales y se aprende un montón. Si con este video tú
aunque no leas, has aprendido algo o te has interesado por uno de los libros, ya me habrá valido la pena este videíto. Muy yo, muy mío, muy para mí, y quería compartirlo con ustedes en este canal. Así que si me quieres apoyar, simplemente dale like, compártalo, comenta. Y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en un próximo video.